Ya, perfecto, muy buenos días. Vamos a ver entonces esta parte inicial de lo que es derecho tributario, que es lo que nos toca ver, pero ya vamos a ir, como les comenté en la anterior sesión, conociendo un poco la diferencia entre derecho tributario y derecho impositivo. ¿Cuál es la diferencia entre tributario e impositivo? Pero en general, en todo este semestre vamos a hablar siempre del tema tributario y ya posteriormente vamos a diferenciar y especificar acerca de lo impositivo. Entonces ahí tenemos un pequeño gráfico, una pequeña referencia de cómo son las ramas del derecho, la materia de derecho en general, que básicamente por comodidad y por convenciones de varias ramas y demás, se ha decidido dividir el derecho en esas partes, ¿no? Aquí vamos a para que no haya problemas de conexión. Listo. Entonces, en derecho tenemos básicamente derecho público, derecho privado y derecho social. Esas son las tres ramas fundamentales que tiene el derecho. Y dentro del derecho público, pues obviamente está todo lo que tiene que ver con el sector público, la administración pública y la relación. Fíjense lo importante acá, hay una relación entre lo que es el Estado y lo que es el ciudadano, ¿no? Es decir, aquí hay una persona X y esta persona pues tiene siempre relación, ahí está, con el Estado boliviano. Ahí está, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner TGN para simplificar qué es el Estado boliviano, ¿no? Entonces, esta relación jurídica entre un ciudadano y el Estado es lo que conocemos como derecho público, ¿no? Y ahí está el derecho constitucional, que tiene que ver con todo lo, como ustedes saben, anda muy de moda siempre en la prensa, si alguna ley o no es anticonstitucional o constitucional, si obedece a los principios de la Constitución y demás. El derecho administrativo, para ver cómo son todas las relaciones, procedimientos, trámites, etcétera, dentro de lo que es la administración pública. El derecho penal, que tiene que ver con justamente las penas, los castigos, toda la parte punitiva cuando ocurre algún delito o una infracción. El derecho procesal, que tiene que ver con todas las bases jurídicas. El derecho internacional público, es decir, cómo se relacionan con otros países. Y el derecho fiscal, que es lo que nos interesa. Esta parte que es justamente el tema de lo que vamos a tocar este semestre. Derecho fiscal, que tiene que ver con esta relación, cómo el ciudadano común y corriente se relaciona con el Estado boliviano. No olvidemos que existe una relación que se llama pacto social. ¿Qué es el pacto social? Esta relación de deberes y obligaciones, o perdón, derechos y obligaciones que tiene el ciudadano con el Estado, y también a la inversa, todas las obligaciones y derechos que tiene el Estado con los ciudadanos, ¿no? El Estado tiene obligaciones para los ciudadanos, por ejemplo, brindar seguridad, brindar educación, brindar salud, brindar una serie de elementos para que la convivencia ciudadana pues, se desarrolle dentro de una orden, dentro de lo esperado. Pero también tiene la obligación, o, por ejemplo, de imponer que el marco legal se respete, que se viva dentro de armonía, que se respeten las normas, las reglas, y una de esas obligaciones o un derecho que tiene el Estado es justamente el pago de tributos. Y a la inversa, nosotros como ciudadanos también tenemos la obligación acá de pagar impuestos. No hay una serie de obligaciones que tenemos contra el Estado, pero también tenemos ciertos derechos. Ya vamos a ir hablando poco a poco de eso. Pero ahí está el derecho fiscal, que es la parte que nos interesa. Dentro del derecho privado, que es exclusivamente la relación entre personas, ¿no? Tenemos el derecho civil, el mercantil, el internacional privado, ¿no? Es decir, la relación que hay entre una persona natural, Juan Pérez, y otra persona natural, Mario Paz, o hombre-mujer, etcétera, mujer-hombre, mujer-mujer, pero siempre hablamos de personas. Entonces, ahí estamos hablando de derecho privado. Y en derecho social, pues básicamente todas las ramas del derecho que un poco vela por los derechos de los ciudadanos cuando tienen
básicamente una, como dice, el derecho laboral y de la seguridad social cuando ellos están trabajando o están bajo una relación de dependencia, etcétera. Entonces, ahí surge el derecho social justamente para ver y velar por los derechos de básicamente los dependientes con sus jefes, ¿no? Entonces, ese es básicamente el tema de las ramas del derecho. Como les decía, nos interesa solamente esto, derecho fiscal. Pero para que ustedes vean dónde estamos ubicados, ¿no? Dentro de las ramas del derecho tenemos derecho público, dentro del derecho público el derecho fiscal. Y más adelante vamos a ver que esto es el derecho tributario. Ahora bien, vamos a ir hablando un poco más. Quería comentarles esto el tema de las... Perdón, Lick, una pregunta. Sí, dime. Fuera del tema, Lick, ¿dónde podemos marcar asistencia? No, eso ya más un ratito les voy a tomar una foto. Ya saben tus compañeros y tú también. A ver, vamos a ver. Lo que normalmente hago es que cuando yo active mi camarita así, les voy a pedir a todos ustedes que activen también sus cámaras para poder tomarles una foto. Y esa foto es la asistencia, ¿no? Porque no es tan importante que aparezca ahí el nombre de ustedes como conectados, sino que demuestren que están presentes. Eso, William, muy bien. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar de la ciudad estarás? No sé. Pero más un rato les voy a pedir que sí habiliten para que les tome la fotito y ahí sea la prueba de su asistencia. ¿Está bien? Ya, Lisa, muchas gracias. De nada, ya vamos a hablar ahorita enseguida de eso. Bien, entonces les decía que hay una relación jurídica entre el ciudadano y el Estado boliviano. Es lo que llamamos el pacto social, ¿no? Ambos tienen derechos y ambos tienen obligaciones. Vamos a conocer, por ejemplo, bueno, y en nuestra Constitución, que hay un montón de derechos que tienen los ciudadanos y muy pocas obligaciones. Es una crítica que siempre se ha hecho a nuestra Constitución, que es muy benevolente, ¿no? Que permite una vida muy fácil, muy sencilla, casi no se nos impone obligaciones, ¿no? Vamos a ver, de un ratito voy a dejar de compartir y vamos a buscar la Constitución enseguida y ustedes van a ver en la Constitución que hay varios capítulos dedicados a los derechos de los bolivianos y solo hay un artículo dedicado a las obligaciones que tenemos los bolivianos. Entonces, eso por supuesto genera como les decía, una vida muy relajada, muy sencilla, no tenemos obligaciones fuertes, más peleamos por nuestros derechos que pensar en las obligaciones, pero es muy importante tener siempre presente las obligaciones que tenemos con el Estado boliviano y las obligaciones que tenemos nosotros como personas con las otras personas. Esas reglas básicas de convivencia, de vida social, de vida en comunidad, pues no están en la Constitución, ¿no? Y también vamos a hablar un poco de lo que es la pirámide de Kelsen, que es algo muy conocido, que se los voy a mostrar ahorita. Que también un poco nos va a guiar, vamos a ver unas imágenes, aquí esta imagen es muy conocida, a ver cuál ponemos. Esta. Vamos a poner. Entonces, lo que ocurre es, aquí vamos a insertar una. Ahí. Entonces, esta es la pirámide de Kelsen, ¿sí? Es algo que se estudia siempre en derecho, que es muy sencillo, ¿no? ¿De qué nos habla la pirámide de Kelsen? Que dentro del orden jurídico, dentro del ordenamiento de nuestras leyes, existe una jerarquía. Es decir, hay normas que tienen más fuerza, más poder que otras normas, y por supuesto hay normas que están debajo de la jerarquía, y en teoría, esta jerarquía de normas no debería romperse, sino que debería respetarse siempre.
Pero eso dice la teoría, pero hay muchos casos que vamos a ver ahora y en el siguiente semestre, en los cuales algunas normas se sobreponen a otras. A ver, ¿qué dice la pirámide de Kelsen? Dice que básicamente en la cúspide de toda pirámide está siempre la Constitución, ¿no? En este caso, la Constitución Política del Estado. Esa es la ley de leyes, la norma suprema. Entonces, ninguna de las otras normas puede contradecir a la Constitución Política. ¿Sí? Eso lo sabemos. Más abajo, acá tenemos las leyes. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de leyes. Bueno, y aquí están también, ¿no? Dice leyes orgánicas, decretos de urgencia emitidos por el Congreso. Bueno, básicamente en nuestro país existen dos tipos de leyes. Una ley que tiene una fuerza mayor, llamémosle, que se llaman códigos. Y ahí tenemos el Código Penal, Código Civil, el Código de Comercio, etcétera, etcétera. Y por supuesto lo que nos interesa a nosotros es el Código Tributario. ¿No? Aquí voy a poner un cestito para que se entienda, ¿no? Para que nos ubiquemos un poco dentro de lo que es la pirámide de Kelsen. Entonces lo que nos interesa acá es el código tributario. Entonces los códigos tienen más fuerza que las leyes. Debajo de los códigos sí están las leyes. Y lo que a nosotros nos va a interesar más adelante es una ley muy famosa en Bolivia, la 843, que habla de todo lo que son los impuestos. Pero la ley 843 nunca va a estar encima del código tributario, ¿sí? Y el código tributario nunca va a estar por encima de la Constitución. Y la ley 843 menos, no puede estar encima de la Constitución, ¿no? Y justamente el derecho constitucional tiene que ver con este ordenamiento jurídico, ¿no? Con esta pirámide que estamos viendo acá, para que se cumpla, se respete esta jerarquía. Bueno, debajo de la ley están ya los decretos, ¿no? Y cada impuesto, por ejemplo, tiene un decreto específico. El IVA tiene el decreto 21530, el IT tiene el decreto 21531, el IUE tiene el 24051 y así sucesivamente, ¿no? Pero obviamente estos decretos son solamente disposiciones que regulan la ley y que no la contradicen, sino que aclaran un poco. Ahora bien, estos tres primeros elementos, bueno, en realidad esto se genera solamente con una asamblea, ¿no? Como bien lo sabe. Los códigos y leyes se generan en el órgano legislativo. Y los decretos y otras normas, resoluciones supremas, resoluciones normativas de directorio, manuales, instructivos, etcétera, esto se genera en el órgano ejecutivo. Y este orden tenemos que seguirlo siempre. Ahora, hay un debate siempre acerca de dónde quedan los tratados internacionales, ¿sí? Porque los tratados internacionales tienen también un lugar dentro de este ordenamiento jurídico. Recuerden, por ejemplo, que hace unos años Evo Morales pretendía eternizarse en el poder, indicando que los tratados internacionales están por encima de la Constitución y que cuando hablamos, y cuando la Constitución permitía estar solamente pues, 2 o 3 periodos en periodo de gobierno, pero por tratados internacionales y por tratarse de un derecho humano, pues eso simplemente se podía ignorar y justamente acudiendo a este ordenamiento, la pirámide de Kelsen, pues los tratados internacionales están encima de la Constitución. Porque es cierto, los tratados internacionales están encima de la Constitución Política del Estado. Pero ojo, solamente aquellos tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Porque hay otros tratados internacionales que tienen que ver con, por ejemplo, el comercio, las exportaciones y demás. Entonces, esos tratados internacionales están por debajo de la Constitución, aunque están encima de la ley. Entonces, esa es la figura, ¿no? que tenemos, ¿no? Entonces,
En la cúspide de la pirámide, sí es cierto, está la Constitución, pero por encima de la Constitución hay un ordenamiento jurídico mundial en el cual los tratados internacionales sobre derechos humanos están encima de la Constitución. Es decir, la Constitución tampoco puede contravenir todo este ordenamiento internacional jurídico que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Siempre se acoge a eso. Y debajo de la Constitución están los tratados de comercio, de exportación, importación, no sé, otorgación de visas, el tema de la doble tributación, del doble impuesto aquí y allá, entonces todo eso está debajo de la Constitución. Pero básicamente este es el orden que tenemos que seguir cuando hablamos de derecho. Ahora bien, ya vimos que estamos dentro de un área especial del derecho, que el derecho tiene un orden, una jerarquía, y dentro de esa jerarquía y dentro de las ramas de derecho, pues vamos a hablar de lo que es derecho tributario. Distintos nombres ha recibido esta disciplina, ¿no? Derecho impositivo, ¿no? Imposición, que significa sujetar a la fuerza y que es obligatorio, claro, nos imponen, por eso la palabra impuesto viene porque alguien nos ha impuesto esa obligación, ¿no? Otros le llaman derecho fiscal, porque comprende el conjunto de bienes patrimoniales con que cuenta el Estado. Y, como les decía, esa es relación jurídica entre el ciudadano y el Estado boliviano, ¿no? Y, por supuesto, derecho tributario, porque tiene que ver con todo lo que es el tema de los tributos, de las obligaciones que tenemos que cumplir ante el Estado boliviano. Derecho tributario es el conjunto de normas y principios jurídicos que se refieren a los tributos. La ciencia del derecho tributario tiene por objeto el conocimiento de estas normas y principios. Entonces ahí se dan cuenta, ya nos dice claramente todo lo que tiene que ver con tributos, son parte del derecho tributario. Y en algún momento, y más adelante vamos a reiterar, pero ya les adelanto, en Bolivia básicamente tenemos 4 tributos, ¿no es cierto? Eso lo comentamos también un poco en nuestra primera o segunda sesión, no me acuerdo, que son los impuestos, las tasas, las patentes y las contribuciones especiales. Entonces, estos 4 elementos son los que se conocen como tributos en nuestro país, y todo lo que tiene que ver con derecho tributario nos habla sobre estos 4 elementos. Más adelante, dada la carrera que ustedes han elegido y dado el tema de especialización que van a tener, pues básicamente se van a concentrar en el tema de impuestos. Pero antes de aterrizar en el tema de impuestos, vamos a conocer todo lo que es el tema tributario, es decir, todo este universo. ¿Bien? De eso se trata el derecho tributario. Ahora bien, la autonomía del derecho tributario tiene que ver que el derecho tributario es una rama jurídica autónoma, es decir, no depende de otras ramas, de otros campos, no, no depende del derecho de familia, del derecho de comercio, de nada, ¿no? El derecho tributario es absolutamente autónomo. Porque abarca a un conjunto de principios, ¿no? Tiene sus propias leyes, tiene sus propios decretos, su propio código, todo un conjunto de ramas que son además universales, que no es solamente lo que ocurre en Bolivia, sino que además tienen instituciones propias, hay instituciones especializadas en el tema de lo que es el derecho tributario, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Viceministerio de Política Tributaria, tenemos al Servicio de Impuestos Nacionales, a la Aduana Nacional de Bolivia, a los gobiernos autónomos municipales, a la Autoridad de Impugnación Tributaria, a los tribunales, hablando del tema de justicia y de procesos contenciosos, hay tribunales especiales para temas tributarios, entonces hay una serie de elementos, de instituciones que nos muestran
que el sistema tributario es robusto, ¿no? Y por lo tanto el derecho tributario es autónomo, independiente de otras ramas, ¿no? Que sea extensa la ciencia, sí, por supuesto, porque hay un montón de normas, de decretos, leyes, resoluciones que tienen que ver con el tema tributario. Es un área de estudio particular, tiene un método propio de estudio y tiene procedimientos específicos, ¿no? Por eso hay una especialidad también en los profesionales, en los abogados, que tienen que ver con derecho tributario. Entonces, tiene nomás su importancia este derecho tributario. Otros autores, para considerar una rama del derecho como autónoma, dice que debe gozar de tres aspectos, ¿no? Un aspecto es la autonomía didáctica, ¿no? Que es decir, o sea, esta autonomía es la que reconoce como único fin las necesidades de orden práctico y de enseñanza teórica, que es lo que ocurre con nuestro sistema tributario, ¿no? En Bolivia, porque, como les decía, hay normas específicas que se enseñan, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales últimamente sí ha tenido bastante un avance interesante en cuanto a la emisión de textos, de videos, hay muchos videos en YouTube, hay tutoriales, hay libros, hay folletos, hay trípticos, y en las universidades, en los institutos, en varias instituciones educativas, se enseña el tema tributario, el tema impositivo, ¿no? Hay que enseñar sus principios fundamentales, los principios legales, los doctrinarios, que pueden llevarse a la práctica y demuestra con hechos concretos y reales el supuesto de la doctrina o la ley indicada, ¿no? Es decir, hay bastante material extenso, solo hablando del tema didáctico, es decir, de enseñanza, que nos muestra que el tema tributario es extenso. La autonomía científica es una disciplina jurídica, alcanza su autonomía científica cuando tiene un método propio, un campo extenso de estudio y personas que se dedican al mismo, ¿no? Claro, sí hay autonomía científica en tema tributario, porque como les decía, tiene sus propias normas, su propio procedimiento, su propio método, su propia sistematización de conocimientos. Hay una serie de instituciones, empezando del Servicio de Impuestos Nacionales, luego le sigue la AIT, que es la Autoridad de Impugnación Tributaria, la Aduana Nacional, que se esmeran mucho en crear textos científicos, crear un campo de estudio y por supuesto hay varios profesionales, no solamente abogados que se dedican al derecho tributario, sino hay varios profesionales auditores que tienen la especialidad en tributos y en impuestos, ¿no? Entonces, tiene autonomía científica. ¿Hay autonomía legislativa? Por supuesto que sí también, ¿no? Porque todo el tema tributario tiene sus propias leyes, como dije, tiene su propio código, es la ley 2492, el texto ordenado de la ley 843, que es nuestro sistema tributario, bueno, un resumen de los sistemas, digo, de los impuestos nacionales, y como dice ahí, para hacer ciencia debe tener sus propias leyes, tanto sustantivas como procesales, ¿no? Entonces, al cumplir estas tres autonomías, ¿no? La didáctica, la científica y la legislativa, ya se comprende, se complementa, se reafirma que el derecho, pues, es una rama independiente, una rama autónoma de estudio, el derecho tributario, ¿no? Ahora bien, el derecho tributario se divide en tres grandes ramas, que son el derecho sustantivo, el derecho formal y el derecho procesal. Y eso es lo que vamos a estudiar este semestre. Ojo con esta fotito, ¿sí? Repito, el derecho tributario se divide en tres grandes ramas, que son el derecho sustantivo, el derecho formal y el derecho procesal. Eso es lo que vamos a estudiar. El derecho sustantivo o derecho tributario material estudia las normas relacionadas con los tributos, la obligación tributaria, la extinción de la obligación tributaria y las exenciones. Es decir, estudia cómo nace la obligación de pagar tributos,
cómo se extingue la obligación, examina cuáles son sus elementos, quiénes son los sujetos, cuál es la fuente, cuál es eh, la, 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 el hecho que origina la obligación de pagar impuestos, la causa por la cual pagamos impuestos, algunos privilegios, garantías y por supuesto las exenciones. Esto es lo que estudia el derecho material o derecho sustantivo. Básicamente se basa una vez más en esto. Uy, qué chico. Voy a volver a hacer este dibujo. Este tiene la plata y aquí está el... Aquí pongámosle como una casa en el estado boliviano. Esta relación, ¿no? Esto que más adelante vamos a llamar, que este señor se llama sujeto pasivo. Y estos señores que se llaman sujeto activo. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre estas dos personas? ¿No? Porque ambos son sujetos. El de la izquierda es una persona natural, el de la derecha es una persona jurídica, es el Estado boliviano. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta persona tiene que pagarle a él? ¿No? ¿Y cuándo le paga? ¿Qué le paga? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, de eso trata el derecho material o sustantivo, el derecho tributario, ¿no? Básicamente esa relación es la primera parte que vamos a ir aprendiendo. El derecho tributario formal estudia todo lo concerniente a la aplicación de la norma material o sustancial, especialmente la determinación de la obligación tributaria. Esta palabra es clave. En base a esto vamos a trabajar en esta parte, ¿no? Determinación, es decir, hay que cuantificar. ¿Qué pasó? Ahorita vamos a hablar. El objeto primordial es que el tributo legislativamente creado se transforme en tributo fiscalmente percibido. Entonces, básicamente aquí vamos a hablar de los procedimientos, es decir, el cómo. ¿Cómo tiene que pagar? Recuerdan que en la relación jurídica, es decir, aquí cuando estábamos viendo el derecho sustantivo, habíamos estudiado la relación que hay entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Pero aquí ya vamos a estudiar el procedimiento de cómo tiene que pagar, es decir, cómo se determina la deuda tributaria. ¿Cuánto tiene que pagar esta persona? ¿Cómo tiene que pagar? Si por banco, si en dinero, cómo se extingue, etcétera, etcétera. Básicamente de eso se trata, ¿no? De los procedimientos de esas relaciones que habíamos visto en la primera parte, bueno, en el derecho procesal, perdón, en el derecho sustantivo, ahora se conviertan en dinero que efectivamente recibe el Estado, porque lo que quiere el Estado, básicamente, ¿dónde está mi lapicito? Lo que quiere el Estado es que básicamente ingrese aquí dinero. Ese es el objetivo del sistema tributario, ¿no? Recaudar. Pero ahora la palabra clave es cómo, ¿no? Entonces, eso es lo que ve esta parte de lo que es el derecho tributario formal, ¿no? Hay muchas formalidades aquí que cumplir, pero básicamente tenemos que determinar la deuda, es decir, cuánto tiene que pagar y cómo va a pagar para que el Estado reciba dinero. Solamente de eso habla el derecho tributario formal. Y finalmente, tenemos el derecho tributario procesal. Es el que estudia lo relacionado con las normas que regulan los trámites administrativos y resolución de conflictos de todo tipo que se plantea entre el fisco y los particulares, ya sea en relación a la existencia misma de la obligación tributaria,
a su determinación, al monto, al procedimiento a seguir para ingresar, el valor del impuesto a las arcas estatales, a los pasos que debe seguir el fisco para ejecutar forzadamente un impuesto que no ha cobrado, cómo aplicar las sanciones, los procedimientos que el sujeto pasivo debe emplear para reclamar la devolución de cantidades indebidamente pagadas, etcétera, ¿no? Porque, bueno, no hemos leído esto, pero la determinación de la obligación tributaria es ese acto o el conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso particular si existe una deuda tributaria, quién es el obligado a pagar el impuesto al Estado y cuál es el importe de la deuda, ¿no? Estudia todo lo concerniente a la aplicación de la norma material. Entonces, un poco lo que hemos visto. Y acá, en el derecho procesal, tiene que ver justamente, en realidad tendría que ver si con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando en esta relación que habíamos visto, una vez más voy a dibujar este hombrecito, en su relación con el Estado, normalmente ocurre que este Estado es abusivo y trata de sacarle más de lo debido, ¿no? Porque lo que le interesa es recaudar. Entonces puede imponerle más obligaciones, puede decirle que pagó menos y tiene que sacar más, o puede imponerle multas y más, y por tanto esta persona necesita una base legal a la cual recurrir y quejarse y decir, no, 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 no es así, ¿sabe qué? Este señor me está eh, eh, está abusando de mí, podríamos decir, ¿no? Es decir, está cometiendo excesos, está cometiendo abusos. Porque si fuera por el Estado, pues todo lo que ganamos, el 100%, se lo daríamos al Estado, ¿no? Pero tiene que haber una instancia en la que regule esta parte de la actuación del Estado. Entonces, hay, por supuesto, una serie de elementos y ese justamente es el derecho tributario procesal, perdón, en el que pues se pueden iniciar varios procesos para que yo pueda evitar esas acciones abusivas, ¿no? Por eso dice, a ver, voy a volver a leer, dice, regulan los trámites administrativos y resolución de conflictos de todo tipo que se planteen entre el fisco y los particulares, ¿no? Es decir, puede haber peleas. O al revés, puede ser que este señor no quiera pagar nada, ¿no? Yo no gané nada, soy pobre y demás, sin embargo está andando en sus autos de lujo, tiene varias casas y se niega a pagar. Entonces el Estado busca una herramienta legal para forzarle a esta persona a que realmente pague. Entonces, toda esa parte de los procesos entre ambos es lo que se conoce como derecho procesal. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver en estos capítulos. Entonces, es importante que nosotros veamos y conozcamos estas tres áreas. A ver, está ahí. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Nada? Ya. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen entonces. Fíjense. Oye, me gusta el negro. Licenciado, Sí, dime. una consulta. Y en la prima de Kells, ¿dónde quedan los principios, más o menos, licenciado? Quería preguntar. ¿Los principios? Sí, licenciado. Ya, perfecto. De eso también vamos a hablar ahorita. Es lo siguiente, mira. Habíamos dicho que según nuestra primera clasificación, aquí teníamos cómo estaba ordenado, ¿no? El derecho público, el derecho fiscal, y el derecho fiscal tiene
Tres ramas que eran el derecho sustantivo, el formal y el procesal. Pero cuando, a ver, vamos a recordar un poco, recuerdan que hemos hablado que el sistema tributario tiene tres elementos, ¿no? Uno que era la política tributaria. Otro, ¿se acuerdan cuál era el otro elemento? ¿Quién me dice? A ver. Es la legislación tributaria. Y finalmente tenemos a la administración tributaria. Este es el sistema tributario, ¿no? La administración tributaria. Ya, perfecto. Muy bien. Y ahora, esta política tributaria nos dice cómo va a estar ordenada, cómo van a ser las leyes, cómo vamos a recaudar, cuánto vamos a recaudar y demás. Pero lo que estamos viendo ahorita, a ver, esto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es bueno poner lápices de colores. Ya. Bueno, sigamos con negro. Entonces, a esta parte de legislación tributaria, que es la que nos interesa ahora en este semestre, es la que está basada en lo que es todo el derecho tributario, ¿no? Este es el cuerpo de leyes, decretos, resoluciones y demás que conforman todo el ordenamiento legal del tema tributario. Pero esta legislación tributaria, repito, son todas las leyes, decretos, el mismo código tributario, las resoluciones de la aduana y demás, ¿no? Entonces, este cuerpo de leyes, por si acaso, se redacta, pero todas estas leyes, todos estos decretos, siguen y se basan en lo que justamente me preguntabas, ¿no? Los principios. Y vamos a hablar de esos principios también, ¿no? Entonces, los principios son los que generan y también lo que llamamos la doctrina tributaria. Estos principios y esta doctrina es la experiencia acumulada de muchos años, de muchas otras realidades, de muchos otros países, que nos han enseñado ya cómo tiene que ser un código tributario, cómo tienen que ser las leyes, los decretos, cómo tiene que ser la relación jurídica entre el Estado y el ciudadano, etcétera. Y esos principios y esta doctrina son universales, que vamos a repasar también poco a poco, ¿no? Esta primera clase es introductoria para que un poco nos demos cuenta que existe un esquema, un ordenamiento que debemos seguir, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de estos tres elementos, que son, aquí puedo hacer con este color, a ver, los elementos fundamentales del sistema tributario en cualquier lugar del mundo son la política tributaria, la legislación tributaria y la administración tributaria. La política tributaria no la vamos a estudiar ahora porque es un tema también especializado, muy interesante, que tal vez más adelante aquellos que les guste el tema tributario se puedan especializar y que tiene que ver básicamente con toda la visión que tiene el Estado, todos los esfuerzos que hace el Estado para encaminarse hacia un futuro mejor, pero generando estos escenarios de básicamente dos situaciones, ¿no? Uno, cómo recaudamos dinero para el Estado. Ya se impondremos impuesto a la cerveza,
impuesto a carnavales, impuesto a las mascotas, impuesto a los celulares, impuesto a los cocaleros, impuesto a tal cosa. Entonces se puede crear muchas cosas, ¿no? Y luego de que tenemos esas ideas, hay que instrumentalizar, es decir, ya crear los instrumentos legales necesarios, las instituciones, ¿no? Y para que esa idea que tenemos, porque aquí básicamente son ideas, para que esas ideas se cumplan. Entonces, la política tributaria, a partir de la política tributaria, perdón, a partir de la política tributaria se van a crear las leyes necesarias y las instituciones necesarias para recaudar ese tributo. Luego también podríamos estudiar el tema de la administración tributaria y aquí estudiamos, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Nacionales, cómo está conformado, pero ojo, la administración tributaria lo único que hace es cumplir la ley. El Servicio de Impuestos Nacionales no genera normativa tributaria, ojo. Tampoco los gobiernos municipales. Fíjense que hoy tenemos un conflicto en La Paz por el tema de lo que es la tasa, ¿no? La tasa de aseo urbano que pues está subiendo, la gente no quiere que suba la tasa de aseo urbano y está bloqueando el acceso al botadero municipal de basura, y eso también tiene una implicación jurídica, ¿no? Porque lo único que está haciendo la administración tributaria, es decir, en este caso, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es cumplir la norma tributaria. No está haciendo absolutamente nada. La ley le dice, señor, usted, administración tributaria, tiene que subir periódicamente todo de acuerdo a las UFBs. Ah, ya, perfecto, pues no le queda otra que cumplir. La administración tributaria, repito, no genera leyes, no cuestiona, no es su único deber, su único trabajo es hacer que la ley se cumpla. No puede generar leyes, no puede dar ideas, nada. Esto es simplemente como unos soldados, como una policía, y lo único que hace es que se cumpla, tiene que cumplirse, ¿no? Y por eso, a ver, voy a buscar ahorita, había unos comentarios interesantes de Henry Pérez. A ver, denme un ratito, voy a entrar al Face un minuto para que ustedes puedan entender esto también. Vamos a buscarle a Henry. Entonces, y ese bloqueo también muestra un poco el desconocimiento que tenemos de las leyes, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahí. Fíjense, nada más como ejemplo, ¿no? Dice, sobre la actualización de las tasas de aseo en el municipio paceño. El artículo 64 de la ley 2492 otorga amplias facultades reglamentarias a las administraciones tributarias. Es lo que les decía, ¿no? Acá, la administración tributaria. Uy, se me botó, ¿cómo se fue? La administración tributaria tiene esas facultades. Pero también dice, en el caso de recaudaciones del municipio, es la llamada por ley a la aplicación de este artículo. El artículo 3 del decreto 27310, este decreto es el reglamento del Código Tributario, y la actualización de la tasa de aseo es completamente legal, máxime ahora cuando se regulariza todo lo que las anteriores gestiones no hicieron, estando obligados. Diferentes administraciones tributarias, como el Servicio de Impuestos Nacionales, han estado actualizando siempre las cargas tributarias en base a la ley y a las UFBs. Por ejemplo, lo que es el impuesto especial a los hidrocarburos, el IHD, el ISAE, el ICE, etcétera, etcétera. Todos los tributos se actualizan de acuerdo a las UFBs. Así que como tributo, las tasas, por cualquier concepto, deben ser actualizadas a la UFB de acuerdo a lo que establece la ley, ¿no? Entonces, fíjense, no... Eso está en la legislación tributaria, ¿no? Eso está aquí.
Entonces los bloqueos no tienen que ir a reclamarle a la administración tributaria, porque la administración tributaria solo cumple lo que dice la ley. Lo que los bloqueos tienen que hacer es reclamar y pedir que se cambie la ley y que ya no se actualicen los impuestos. Ah, ya, perfecto. Entonces, esa posición es la que debemos conocer. Estos tres elementos fundamentales, ¿no? La política tributaria, que nos da las ideas, y en base a esas ideas se crean leyes y se crean instituciones. Las instituciones, que son las administraciones tributarias, simplemente recaudan de acuerdo a esa ley, cumplen lo que la ley dice, nada más. Pero lo que nos interesa a nosotros todo este semestre es la legislación tributaria, es decir, todas las leyes, los códigos, decretos, cómo se crean y demás, porque a partir de la idea que nos da la política tributaria, por ejemplo, la política tributaria dice, ya, vamos a, no sé, imaginemos cualquier cosa, ¿no? Imaginemos que va a crear un nuevo impuesto, entonces para crear ese impuesto se necesita una ley. Esa ley debe seguir ciertos principios y cierta doctrina tributaria de la experiencia pasada que tenemos en Bolivia y también en otras realidades. Entonces, esto es un poco el panorama de lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? No sé si tienen más dudas, consultas, preguntas, por favor. Es importante que hagan preguntas sobre este tema. Ya, muy bien. Entonces, sobre este panorama, sobre este esquema, es el que vamos a trabajar. Pero no olvidemos, ¿no? Hay que tener siempre en mente esta relación. Una cosa es la política tributaria, otra cosa son las administraciones tributarias y otra cosa diferente es la legislación tributaria. Vamos a estudiar solamente la legislación tributaria y por eso estamos iniciando el estudio con esta parte de lo que es el derecho tributario que vamos a ir profundizando y por supuesto vamos a conocer también los principios tributarios, la doctrina tributaria y cómo son los códigos tributarios en otros países y qué es lo que se conoce como derecho comparado para ver qué cosas estamos haciendo igual, qué cosas diferentes, qué podríamos mejorar, qué cosas sí se aplican a nuestra realidad y qué cosas no. Pero aún así, aparte de eso, existe un esquema eh, que siguen todas las leyes o todos los códigos tributarios en el mundo que son similares, ¿no? No es nada del otro mundo, que tiene que ver con justamente eh, imponer una obligación a los ciudadanos para que paguen impuestos. A ver, avancemos un poco más. Relación con otras disciplinas jurídicas. A ver, ¿derecho tributario se relaciona con derecho constitucional? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Porque estudia las normas fundamentales que disciplina el ejercicio de la potestad tributaria y que se encuentran en las normas constitucionales, tales como los principios de la tributación y el poder tributario del Estado. Sin embargo, en la Constitución solamente hay dos lugares en que se menciona el tema tributario. Vamos a googlear un poco. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos a ver aquí la Constitución política. Ojalá sea la última, porque hay 100.000 versiones. Sí, está bien. Nos vamos a ir al código, digo, al artículo 108.7. Ahí está. A lo que les decía, ¿no? Fíjense, este artículo 108 es el tema de los deberes que tenemos como ciudadanos. Nada más, no hay más. Ahí está. La Constitución le impone estas, no, son deberes de las bolivianas y bolivianos. Y nada más, no hay más. Y luego ya vienen otras cosas. Pero fíjense en el tema de derechos, hay pues un montón de capítulos. Desgraciadamente esta versión no tiene índice. Pero ya van a ver ustedes cómo hay un montón de derechos, ¿no? Aquí hay derechos políticos, derechos civiles,
derechos de las naciones, los pueblos indígenas, derechos sociales, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho al empleo, derecho a la propiedad, derecho a la niñez, adolescencia, juventud, derechos de las familias, bla, 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 y siguen, y siguen, y siguen, ¿no? Más aquí, allá. Parece que ya tenemos. Pero lo que nos interesa es lo que les decía, aquí el artículo 108 y el numeral 7. Dice en la Constitución que todos debemos tributar en proporción a la capacidad económica que tenemos, siempre conforme a la ley. Es decir, tiene que haber leyes. Si no hay leyes, no existen impuestos. Es lo que les decía, no tiene que haber legislación tributaria, que es la base. Si no hay una ley, no hay el impuesto, no existe. Ojo, un impuesto no se puede crear por decreto, no se crea mediante resolución, no se crea mediante nada, ¿no? Se crea siempre mediante una ley. Ah, y eso también me olvidaba comentarles acá. Esto, por si acaso, depende de lo que es el Poder Ejecutivo. Esto es el Poder Legislativo y esto también es el Poder Ejecutivo. Tiene que haber leyes, sí o sí, para crear impuestos. Y las leyes solamente salen de la Asamblea Legislativa Nacional, ¿no? Por eso dice ahí, tributar en proporción a la capacidad económica conforme con la ley. O sea, tiene que haber leyes. Esa es la primera parte donde se menciona el tema tributario. Luego se menciona el artículo 323, vamos a llegar a donde nos habla un poco de los principios que debe seguir la política fiscal, ¿no? Y un poco utilizamos estos principios, que los vamos a estudiar más adelante uno por uno, para también aplicarlos a tema tributario. Dice, la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, de igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria, ¿no? Como ahí dice política fiscal, pues ya entendemos que estamos hablando del tema de tributos, es decir, de esa relación que hay entre el ciudadano y el Estado boliviano. Y ahí también nos aclara, ¿no? Los impuestos que pertenecen al dominio nacional son aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos departamentales o municipales serán aprobados por sus consejos o asambleas. El dominio tributario de departamentos descentralizados y regiones estará conformado por impuestos departamentales, tasas y contribuciones respectivamente. Eso no nos interesa mucho, ¿no? Pero fíjense, esta parte de la Constitución es la que nos interesa porque estamos hablando de la relación que existe del derecho tributario con el derecho constitucional. Y por supuesto que el derecho tributario, porque vimos la pirámide de Kelsen, el derecho tributario no puede ir en contra de esto que es la Constitución. Y también, sobre todo, este artículo que es importantísimo, miren. No prescriben las deudas por daños económicos causados al Estado. Es decir, si usted hizo daño económico al Estado hace 50 años, hoy tranquilamente le sigue en juicio. O si hoy usted ocasiona daño económico al Estado, en 5 años le sigue en juicio, en 10, en 20, en 30, en 40, en 50, en 80 años, si ustedes siguen vivos, también queda, ¿no? Porque ese daño económico no prescribe. En cualquier momento le pueden iniciar un proceso. Porque otros daños, otros pago de impuestos y demás, por ejemplo, bueno, no pago de impuestos, sino otras obligaciones, porque el pago de impuestos, si usted no paga impuestos, está dañando económicamente al Estado. A eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos de daños económicos, estamos hablando del no pago de impuestos. Pero hay otras obligaciones que no implican daño económico. Por ejemplo, si usted no ha enviado su libro de compras y ventas, que ahora se llama registro de compras y ventas. Si no ha enviado, le pueden obligar a que envíe y le pueden multar. Pero esas obligaciones solamente duran 8 años. En el año 9 ya no le pueden obligar a que usted mande su registro de compras y ventas, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con plata, con impuestos que no se han pagado,
Eso es daño económico al Estado y no prescribe. Entonces, como en la Constitución está todo este tema de impuestos, por supuesto que el derecho tributario se relaciona con el derecho constitucional, porque todo el tema de impuestos y de tributos está en la Constitución. ¿Se relaciona el derecho tributario con derecho administrativo? Pues sí, es parte del derecho público que regula la ejecución de la función administrativa tributaria, ¿no? Porque habíamos dicho que el derecho administrativo también tiene que ver con todo lo que son procedimientos y trámites. Y por supuesto, en el momento de pagar impuestos, existe un procedimiento, existe un flujo de procesos, de pasos que tenemos que seguir para cumplir con la obligación tributaria. Y eso es parte del derecho administrativo. Son dependencias de la administración pública donde se aplica el derecho tributario y de ahí su relación directa e inmediata, ¿no? Porque pues hay que ver el tema de plazos, si pago en el plazo, si no pago en el plazo, cómo presentó los documentos, si ha presentado fotocopia legalizada o si ha utilizado firma digital, qué dice el procedimiento, todo eso tiene que ver con derecho administrativo. También se relacionan con el derecho financiero. Es el derecho que regula la actividad financiera del Estado. Prácticamente es de naturaleza económica. Estudia el aspecto económico de los tributos y el derecho tributario el aspecto jurídico. Bueno, ya sí, por supuesto que hay una relación con derecho financiero porque estamos hablando de dinero, de plata, de pago de impuestos. Antes, pues en el Imperio Romano o en otras civilizaciones antiguas, los impuestos se pagaban en especie, ¿no? Con sal, con oro, o cuando venían los recaudadores de impuestos había que dar unas monedas, qué sé yo. Y más adelante también se trabajaba, incluso en Bolivia, independientemente de lo que pasaba en otros países. Ahí fíjense lo interesante de la historia también. En el imperio incaico, a pesar de no tener comunicación con otros imperios o civilizaciones, también existía el tema de los tributos. El imperio incaico creció por el tema tributario, se hizo muy fuerte y muy evidente el tema de la imposición de tributos a todos, que todavía nos han quedado dos palabras interesantes de esas épocas. Uno que tiene que ver con la minga y otro con el AIN, ¿no? ¿Qué es el AIN? Pues teníamos que ir a trabajar en la comunidad cierto número de días como pago de tributos. En esas épocas había que ir a hacer caminos, puentes, construcciones públicos y demás, pero ahora ya no, afortunadamente ya nos hacen trabajar como pago de impuestos, ¿no? Ahora todos los impuestos son en dinero. Y como ahora todo es en dinero, por supuesto que tiene que ver con el derecho financiero. Con el derecho penal, por supuesto que sí, justamente lo que está ocurriendo con lo que estamos hablando ahora de ese bloqueo al botadero municipal, que en el Código Tributario se conoce como instigación pública a no pagar impuestos. Ya vamos a ver cuando estudiemos bien nuestro Código Tributario, porque ahorita estamos viendo el marco nada más, ¿no? Y luego ya vamos a ir viendo a nuestra realidad. Entonces, dentro de este marco, estamos conociendo si hay relación con derecho penal. Sí, hay relación porque cuando ocurren delitos, y les decía, más adelante vamos a ver en nuestro Código Tributario, tenemos el tema de lo que son las contravenciones, que no implican penas de cárcel, pero sí hay tema de delitos que sí implican cárcel. Y hay dos cosas específicas que tienen cárcel cuando hablamos del tema de impuestos. Un tema es el contrabando. Lo pillan contrabandeando y demás, ya, adentro, a la chirola, tiene cárcel. Y el otro tema tiene que ver con la instigación pública a no pagar impuestos. Aquellos que digan que no hay que pagar impuestos, que los impuestos son malos, etcétera, también van directo a la cárcel. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita con el botadero, ¿no? No están dejando que se cobre la tasa de aseo. Como hemos visto, la tasa es uno de los 4 tributos. Repito, y esto tienen que saberlo muy bien. En Bolivia hay 4 tributos: impuestos,
tasas, patentes y las contribuciones especiales. Entonces, ¿qué dice el Código Tributario? El que instigue públicamente a no pagar tributos, es decir, al que diga no hay que pagar impuestos, no hay que pagar tasas, no hay que pagar patentes, no hay que pagar... Esto ya cárcel. Ahí dibujemos las rejas para que me entiendan, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Y entonces, por supuesto que también hay una relación con el derecho penal. Porque por algunos delitos tributarios que usted haga, puede ir a la cárcel. ¿Se relaciona con el derecho internacional? Por supuesto, ¿no? Sí, adelante. ¿Me escuchó? En el caso de lo que está pasando ahora, por ejemplo, yo desconocía bastante eso de que se estaban apegando a las leyes por el tema de que es un cumplimiento que está dando la alcaldía, pero la gente que desconoce este aspecto y está procediendo a, a desconocer estas leyes y de por medio está un delito penal, ¿cómo se procedería en ese sentido? O sea, ¿en qué sentido saldrían afectados? Porque de repente nosotros podemos salir por el tema de desconocimiento, sí, no ha hecho un mal, nos ha hecho un daño, entonces podemos salir quizá a bloquear o hacer alguna situación. No sé si Claro, me dices del desconocimiento, ¿no? Pero en ninguna rama del derecho el desconocimiento se utiliza como justificativo para incumplir. El caso típico que siempre se utiliza aquí es, por ejemplo, no matar, digamos. Yo no sé en qué ley, en qué decreto dice que está prohibido matar, pero si mato, aunque yo haya matado, y no puedo decir, ah, no sabía que era malo, ¿no? Igual te van a meter a la cárcel. Entonces, el desconocimiento de una norma no impide que esa norma se aplique. Y por eso ahí tiene que haber un buen trabajo de los dirigentes y decir si realmente lo que están pidiendo puede que sea justo, pero al hacer tu pedido, pues estás incumpliendo otra norma y te puede generar cárcel. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No para eso están los dirigentes, los asesores, para que te digan, no, no, un momento, lo que estás pidiendo es delito. Entonces ahí hay que ver otras formas, otros mecanismos, habrá que hacer una reunión, un diálogo, qué sé yo. Entonces ya vamos a ver cómo esto se va dilucidando. Pero, repito, ¿no? El desconocimiento de una norma no quiere decir que la incumplas. O sea, hay que cumplir nomás todo nuestro ordenamiento y por eso es importante también el conocimiento. Por eso hay que hablar mucho de las normas, leer, y lo que me preguntan es muy interesante. Quiero que todas las sesiones, las clases, siempre haya muchas preguntas y no que yo solo hable, ¿no? Por ejemplo, el tema de ¿y dónde quedan los principios? ¿Y qué es de la doctrina? ¿Y qué está pasando con este caso? Porque todo lo que vemos acá con el derecho tributario van a ver que se aplica y en cada momento de este semestre van a ir surgiendo nuevas cosas. Y el derecho tributario está siempre vigente y está presente en cada acto de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Aunque no nos demos cuenta, como este caso de la basura, ¿no? Uno diría, no, nada que ver con impuestos, pero sí. Y eso más adelante lo vamos a ir estudiando, viendo poco a poco. No se olviden que en estas clases todavía estamos en calentamiento, digamos, ¿no? Estamos un poco acercándonos y comprendiendo cómo está el orden jurídico. Entonces sí se relaciona con derecho penal. Con derecho internacional también se relaciona el tema tributario, porque en algunos casos corresponde aplicar diversas soberanías, ¿no? Porque entran en contacto, hay un choque de soberanías, ya sea para evitar problemas de doble imposición, para regular las transacciones y el comercio internacional, para coordinar métodos que eviten la evasión, etc. Entonces hay que coordinar nomás con otros países, no nos queda otra, ¿no? El año pasado, a fines del año pasado, también ha surgido una norma en impuestos nacionales, en el cual decían, en esa norma decían, que se iba a cobrar por servicios digitales, ¿no? Vamos a cobrar impuestos por todos aquellos que usan Zoom, han suscrito, pagan YouTube, Spotify, Netflix, y qué sé yo, todos los que usan servicios digitales de otros países,
pagan, pero no están pagando impuestos. No hay el tema de la factura. Entonces, ¿cómo hacemos esa regulación? ¿Cómo hacemos que esas empresas que cobran y no dan factura paguen impuestos aquí en Bolivia? Porque el movimiento se está generando en Bolivia. Entonces hay que ver eso también. Y todo lo contrario también. Puede ser que una persona en Bolivia tenga un negocio o una empresa que haya crecido tanto y tenga una sucursal en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces paga impuestos en Bolivia y en Brasil también, o sea, paga 2 veces impuestos, porque Brasil no le va a perdonar sus impuestos y aquí en Bolivia tampoco. Entonces, ¿cómo se hace ahí un convenio, un ordenamiento para decir, mire, estoy pagando de todos mis negocios en Brasil, pago impuestos en Brasil, entonces ya no corresponde que pague en Bolivia? Entonces, todos esos detalles tienen que ver con esta coordinación internacional que tiene que haber entre países. ¿Está bien? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Con el derecho civil, por supuesto, ¿no? Aporta los derechos y obligaciones de las personas individuales y colectivas, su capacidad, parentesco, las cuales tienen implicaciones y efectos de carácter fiscal. Los derechos de las personas, capacidades, estados, nacimiento, etcétera, derechos de familia, derechos reales, bienes, propiedad, etcétera. Bueno, básicamente todo esto que tiene que ver con lo que vivimos en nuestra sociedad y en nuestro día a día, ¿no? Sucesiones, contratos, etcétera, con derecho mercantil también. Y hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Porque ya es nuestra hora. Esta presentación la voy a ir subiendo poco a poco para que ustedes vayan viendo, pero el video también, del que hemos hablado hoy día, lo voy a subir a la plataforma, lo voy a subir el video y ahí ustedes pueden volver a ver. No se olviden que estas primeras clases son nada más de un acercamiento, vamos a ver un panorama y luego ya más adelante vamos a estudiar en detalle todo lo que son las leyes, el código, el ordenamiento y demás. ¿Está bien? Bueno, pero antes de despedirnos necesito tomarles una foto. Me voy a poner lentes también para la foto. Así que les pido por favor que activen sus cámaras antes de despedirnos. Eso, muy bien, Jorge. ¿Qué más? Sofía, Mary, Franco, Dan. Licenciado, estoy entrando con mi celular para poder poner la cámara. Ya, dale, dale. Entra nomás. El Dani también está. Daneiva. ¿Quién era? Ah, Luis Miguel, ¿no? ¿Ya has llegado a tu casa? Bueno, hasta Luis Miguel. Ya, muy. Eso, ahora sí. Muy bien. Para que salga. Listo. ¿Listo alguien más? Franz, ¿alcanzas a entrar, no? Sí, licenciado, ya estoy aquí. Ya Ah, entregué ya. mi celular. Ah, ya. Perfecto. Muy bien. Saluden entonces. Listo. Ya tengo mi fotito de asistencia. Entonces, ahí lo dejamos y nos vemos Uy, al otro jueves, ¿no? Porque martes es... Ah, no. Este sábado es carnaval, no vamos a tener sesión, van a estar bailando seguro. Entonces, hasta... el Franco ya está ahí, avisando qué va a hacer. Entonces, el siguiente jueves vamos a seguir viendo todavía este panorama amplio de lo que es el derecho y demás. Y en unas 3 o 4 clases ya vamos a ir aterrizando y vamos a conocer la norma muy, muy en detalle. ¿Listo? Muchas gracias, buen día, que les vaya muy bien, nos vemos. Hasta luego, licenciado.